Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan. Muchas gracias a AmCham por esta invitación tan amable. Siempre pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo algunas ideas sobre temas importantes y recientes. Bueno, pues digamos que lo primero que debemos aclarar es que este es un proyecto que se tiene listo por parte de la Superintendencia de Sociedades, pero que no se ha presentado aún al Congreso. Y digamos que la razón por la cual no se ha presentado es porque cuando estuvo listo para ser presentado, pues se dio el cambio, la salida del actual superintendente. Entonces, supongo que se consideró que no era un momento idóneo para hacer esa presentación, pero el proyecto está a disposición de los gremios, de la comunidad académica en general para sus comentarios y la idea es pues que se presente lo antes posible, obviamente atendiendo pues a la conveniencia política del momento. Sabemos que es un momento pues difícil en términos políticos porque estamos en un año preelectoral, pero de todos modos el proyecto está listo y es un proyecto que favorecería muchísimo pues el régimen eh, corporativo en Colombia. Yo quisiera, antes de que entremos en materia, hacer un pequeño recuento de lo que han sido las reformas eh, societarias en Colombia. Digamos que nuestro Código de Comercio es un código del año 71, es un código que en su momento fue un código que se adaptaba a las necesidades comerciales, pero que rápidamente por la dinámica empresarial se fue quedando corto y eso dio lugar a que en el año 1995 se gestara la ley 222 que reformó el régimen societario, introduciendo eh, instituciones como la decisión, como el derecho de retiro, como los grupos empresariales, como la empresa unipersonal y como los acuerdos de accionistas. Digamos que ese fue el gran evento, el gran cambio corporativo en su momento, a mitad de los años 90, que transformó pues y modernizó el régimen societario. Luego viene en el año 2006, viene la ley 1014, que fue una ley de emprendimiento y que básicamente lo que estableció fue, mejor dicho, se identificó que una de las grandes barreras para la formalización eran las dificultades que tenían los empresarios para constituir compañías en Colombia. Entonces lo que se dijo fue, mire, si las compañías tienen menos de 10 empleados y tienen menos de 500 salarios mínimos de activos, podrán constituirse de conformidad con la ley, con las normas que rigen a la empresa unipersonal. Entonces podrán hacerlo por documento privado, eh, podrán transformarse por documento privado, etcétera. Entonces, digamos que esa fue un primer acercamiento a la flexibilización societaria. Porque es que antes de eso, constituir una compañía en Colombia, según las normas del Código de Comercio, tenía una gran dificultad. Tenía que elevarse a escritura pública, el documento de constitución, tenía que, cada reforma de los estatutos tenía que constar en escritura pública, ser objeto de registro mercantil. Realmente era una carga grande para los empresarios. Luego viene la ley 1116 del 2006, la ley de reorganizaciones empresariales. Luego viene la ley 1258 del 2008 que crea la SAS, que esa fue, digamos, la gran revolución societaria en este país y que, digamos, en parte es lo que inspira todo este nuevo proyecto de ley. Es decir, como vamos a ver en detalle más adelante, gran parte de este proyecto de ley lo que pretende es hacer extensivos esos beneficios de las SAS a los demás tipos societarios. Bueno, luego viene la ley 1314 del 2009, que es la ley que establece las NIF en Colombia, es bien importante. Luego viene la 1429, que es
una que trae bastantes reformas societarias, por ejemplo, introduce el mecanismo de la reactivación societaria. Antes de eso, una empresa que entraba en estado de disolución no podía reversar esa condición, lo que pues digamos era poco difícil de concebir, que las cosas en derecho no puedan deshacerse como se hacen. Aquí digamos que se permite la reactivación societaria sometida pues a ciertas condiciones. También se establecen que las compañías en estado de disolución y liquidación pueden ser absorbentes o absorbidas en un proceso de fusión, o escindentes o escindidas en un proceso de escisión. También establece normas para la liquidación expedita de las compañías. Luego viene el Código General del Proceso, año 2012, que establece las facultades jurisdiccionales que tiene la Superintendencia de Sociedades y empieza a crear el foro jurisdiccional. Digamos que, bueno, esto digamos estaba, inicia pues con la ley 446 del 98 y digamos que también con la ley de la SAS empieza la superintendencia a tener más atribuciones en materia jurisdiccional, pero el Código General del Proceso recoge todas estas normas y crea y solidifica el régimen jurisdiccional de la superintendencia de sociedades, que esto también va a ser un tema que se va a mirar en este proyecto de ley. Y luego empiezan los proyectos ya definitivos para la modernización del régimen societario. Esto empieza desde la superintendencia que dirigía el doctor Francisco Reyes, él también de la mano del doctor José Miguel Mendoza, que en su momento era el superintendente delegado para procedimientos mercantiles. Empiezan a gestar este proyecto y digamos que en gran medida el proyecto que vamos a revisar hoy viene de digamos, de las iniciativas de ellos, que luego recoge la pasada superintendencia de sociedades del doctor Liévano, lo actualiza con algunos comentarios de los gremios, de la academia, en las mesas de trabajo que se hacen y finalmente pues da lugar a este proyecto que vemos acá. Paralelamente, también estaban en el Congreso gestándose unos proyectos como un proyecto de una SAS para el deporte, que eso finalmente pues no, digamos que no tuvo mucho éxito, y un proyecto de disolución y liquidación para la SAS. Luego viene la pandemia, viene el COVID, y ahí se expiden los decretos legislativos 560 y 772 del 2020, que son, digamos, los decretos pues, para la insolvencia en tiempos de COVID, que también este proyecto de ley quiere establecerlos pues, como legislación permanente. Y por último, llega la nueva ley de emprendimiento, la ley 2069 del 2020, que introduce algunos elementos importantes. Por ejemplo, deroga todas las causales de disolución por pérdidas que están establecidas en el Código de Comercio y las cambia por una causal genérica que es una causal de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, que va más allá, digamos, del simple análisis de si una compañía pues tiene pérdidas que ponen a su patrimonio en cierto nivel respecto de su capital, sino que digamos que es un análisis más profundo sobre la viabilidad o no de la compañía. También trae algunos mecanismos de protección de los minoritarios. Por ejemplo, baja el umbral para poder solicitar la convocatoria de las asambleas de un 25% a un 10%. Eso digamos que empodera a los minoritarios. Y por último, trae algo muy importante y es que le dota a la Superintendencia de Sociedades de la facultad de vigilar a las cámaras de comercio y por ende de revisar los actos administrativos que se profieran en virtud de la gestión registral. Entonces, ese es, digamos, como la antesala de todo este proyecto. Y pues habiendo visto eso, esa cronología de hechos, entonces ahora sí entremos en materia
Este proyecto tiene 6 grandes capítulos, tiene un capítulo de responsabilidad de los administradores que va a presentar el doctor Carlos Lemos, tiene un capítulo de asociados, en el cual yo tuve el privilegio de asistir a la mesa de trabajo en la Superintendencia de Sociedades, que dio lugar a la, digamos, a la formulación de este capítulo, y en su momento pues haré algunos comentarios al respecto. Tiene, y digamos que ahí está todo el tema de protección de los minoritarios, tiene un capítulo de flexibilización en materia societaria, tiene un capítulo de facultades jurisdiccionales y de supervisión de la Superintendencia de Sociedades, un capítulo de fortalecimiento patrimonial de las sociedades y la extensión de la vigencia de los decretos legislativos 56772, que es el régimen de insolvencia empresarial para el COVID. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Carlos para que empecemos a mirar el tema de responsabilidad de los administradores. Gracias, Juan. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Guillermo. Como lo refería ahorita en la introducción, Juan Esteban, la idea es abordar pues, punto por punto el contenido de este proyecto de ley de reforma al régimen societario. Lo que nosotros pudimos ver en la exposición de motivos, entre otros asuntos, es la necesidad de verdad de hacer una actualización al régimen societario que, si bien ha tenido esos cambios que bien refería ahorita Juan Esteban, en esas normas que se expiden cada, digamos, no es tan recurrente la actualización en las normas del régimen societario como sí lo es en otras áreas de derecho que nosotros tenemos oportunidad también de abordar y de revisar, pero pues en el proyecto en la exposición de motivos del proyecto sí se hace referencia a esa necesidad de hacer una nueva actualización, dado que las últimas pues ya llevan unos años allí. El Código de Comercio pues es bastante antiguo, como decía Juan Esteban. Entonces, esa necesidad, digamos, surge en la medida en que los negocios y digamos, y las dinámicas de los vehículos societarios, pues, naturalmente van cambiando, y la norma, pues, sí ha venido quedando un poco estática. Este proyecto y cada uno de sus temas responde naturalmente a esa necesidad, y en el primero de estos puntos, que es el que ya paso a abordar, de responsabilidad de los administradores, pues se hace necesario, digamos, introducir unos puntos, digamos, adoptados también de otras jurisdicciones en materia de quién se entiende, entre otros asuntos, quién se entiende administrador para efectos digamos, de asignarle los deberes que tiene, de imputarle las responsabilidades que corresponda, de poderlos perseguir en un cierto tipo de acción social de responsabilidad o acción derivada de responsabilidad, y quiénes son los llamados de estos administradores a rendirle cuentas digamos, a los accionistas o socios, dependiendo del tipo societario, entre otros puntos que ya vamos a ver. Pero lo primero es, ¿quién se entiende administrador? Digamos, tradicionalmente el Código de Comercio ha dispuesto que el administrador o la administración puntualmente está dada por la representación legal o los representantes legales principales y sus suplentes, los miembros de cuerpos colegiados como la Junta Directiva propiamente, los factores de establecimiento de comercio, y los liquidadores en compañías que naturalmente estén en ese estado. Lo que trae este proyecto es adicionarle a esos que tradicionalmente han sido administradores, el administrador de hecho y otro tipo de sujetos que, digamos, tengan una injerencia representativa en las decisiones que tome pues, el vehículo societario. Entonces, lo que hace primero es adicionar a aquellas personas que ejerzan funciones de alta gerencia, naturalmente diferentes de estos, quienes detenten la mayor jerarquía en la sociedad, por ejemplo, funcionarios de grado inmediatamente inferior, administradores nombrados mediante estatutos o códigos de buen gobierno, o miembros de comités o cuerpos colegiados creados estatutariamente, que ejerzan de manera habitual actividades administrativas, comerciales, financieras, entre otras, o que tengan poder de mando o de decisión. Entonces, pues ya no es para saber quién cabe dentro de esta nueva término, cabría, si el proyecto pues pasa todos sus debates y se vuelve una ley dentro de este concepto nuevo de administrador, pues ya no basta ir a mirar el certificado de existencia y representación legal para saber quiénes son los representantes legales, miembros de junta, factores o liquidadores, sino que hay que hacer un análisis más profundo de la dinámica misma de cada sociedad para determinar si allí hay cargos o digamos, personas que detenten cierta entidad dentro de la sociedad que tengan potestades de mando o de jerarquía principalmente. Por ejemplo,
cuando revisábamos el proyecto y veíamos en el caso de miembros de comités o cuerpos colegiados creados estatutariamente, que por ejemplo puedan ser comerciales o financieros. Entonces, compañías grandes pueden tener un comité financiero o un comité de ventas y de ahí, digamos, se fija toda esa política financiera o de ventas. Entonces serán esas personas, si cumplen naturalmente con los requisitos que están aquí previstos, pues tendrán esa connotación de administrador y por tanto, por ejemplo, contra ellos podrán iniciarse las acciones de responsabilidad que ya más adelante vamos a ver. La figura del administrador, de hecho, que está ampliamente desarrollada en la exposición de motivos y que decía yo ahorita, es como incorporada o traída de la legislación americana propiamente, de toda una tradición de jurisprudencia de ese, digamos, de ese orden jurídico que es bastante diferente al nuestro. Pues lo que hace acá es incorporarla y decir que además se entenderá administrador las personas naturales o jurídicas que sin ser administradores de una sociedad se inmiscuyan de manera determinante en una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad. Puede ser cualquier sujeto al margen del cargo que tenga, pero que cumpla de fondo con estos requisitos de inmiscuirse de manera determinante en esas actividades positivas de gestión. Entonces, esto es bastante importante para efectos de ver lo que en adelante vamos a revisar de los deberes, de responsabilidades, obligaciones, entre otros asuntos. Entonces, sabiendo ya que son, quiénes son los administradores o quiénes serían, mejor, entendiendo pues que esto es un proyecto, pues a ellos les caben estos deberes en el desempeño de sus cargos. Principalmente lo que hace, lo que quiere el proyecto es ampliar pues los deberes de diligencia y cuidado y lealtad que caben, que le aplican a los administradores. Esto pues, como decíamos ahorita, está bastante desactualizado. No ha habido pues un cambio en esta regulación. Y por ejemplo, en temas de diligencia y cuidado es simplemente que el deber es actuar, el actuar del administrador debe estar sustentado en información que tuvo o debió tener, conservar y custodiar los activos sociales, velar por el estricto cumplimiento de la ley, de los estatutos y de los acuerdos, asegurarse de que se convoque a la asamblea cuando esté en curso una causal de insolvencia o de disolución, y velar por la preparación y publicación de la información financiera y no financiera. Esto, pues, realmente en los estatutos, cuando uno construye estatutos sociales, incluye dentro de los deberes del administrador, el representante legal o juntas directivas, casi que lo que está acá ahora en el proyecto, sino que la relevancia de esto es que también le aplica a estos administradores que, insisto yo, no son los que uno advierte fácilmente en los certificados de existencia y representación legal o en los estatutos sociales, sino que le aplica a esos que por la dinámica misma del negocio tienen esa injerencia en los negocios, en las decisiones, tienen una jerarquía importante dentro de cada organización. También el deber de lealtad se adicionaría a la ley 222, y eso implica actuar en el mejor interés de la sociedad, abstenerse de revelar indebidamente información privilegiada, dar trato equitativo a asociados y respetar el ejercicio del derecho de inspección, abstenerse de desviar los activos, de participar en actos en negocios respecto de los cuales exista conflicto de interés o de participar en actos que impliquen competencia. Estos, pues, como decía yo, ya está en los estatutos, pero es muy importante que se haya adicionado, que se quiera mejor adicionar a nivel de ley, porque a partir de allí pues digamos, a partir de allí deriva que el incumplimiento, por ejemplo, de entrar en conflicto de interés genera cierto tipo de consecuencias de orden procesal y de orden sancionatorio que ya vamos a ver en las láminas siguientes. El proyecto, digamos, también trae algo muy interesante, y es que pues si se aprueba, quedaría ya a nivel de ley lo que se entiende, una definición muy precisa de qué es un conflicto de interés para un administrador. Entendiendo por administrar los que ya vimos. Entonces, lo que dice el proyecto es que hay conflicto de interés cuando exista por parte de cualquiera de esos administradores o de una persona a él vinculada un interés económico, comercial, estratégico, entre otros, respecto de una determinada operación que pueda comprometer su criterio o su independencia para la toma de decisiones. Esto es, o sea, si entra en un conflicto de interés y adelanta el negocio a pesar de existir ese conflicto, pues lo que estaría haciendo el administrador es incumplir con uno de sus deberes de lealtad, y por tanto de ahí se siguen pues una serie de consecuencias que ya vemos. Es interesante, esto pues a nivel de jurisprudencia ya está bien desarrollado, no solo pues, a nivel Colombia, sino en derecho comparado,
estos conflictos de interés o causales de usurpación de oportunidades de negocio, de competencia con la sociedad, que ya vamos a ver también. Y es interesante que no le aplica solo al administrador como tal, sino a los vinculados a él. Y dentro de los vinculados, pues también el proyecto trae un listado de qué se entiende por tal, incluyendo allí a cónyuge, compañero permanente, parientes del administrador dentro del cuarto grado de consanguinidad, es decir, hasta primos, segundo afinidad, cuñados, únicos civiles adoptados. Y tercero, trae también como vinculados al administrador las sociedades en las que el administrador o estos dos que acabamos de ver, es decir, cónyuges o parientes, detenten la calidad de controlantes, sociedades en que cónyuge o compañero permanente o los parientes ocupen simultáneamente el cargo de administrador, o los patrimonios autónomos en los que uno o dos sean fideicomitentes o los beneficiarios. Entonces, al administrador digamos, tiene ese deber de identificar cuándo está en un conflicto de interés con la sociedad, es decir, cuándo puede ser que alguno, en muchos casos que se pueden presentar, un pariente suyo que sea administrador de una compañía que tenga un objeto social idéntico o bien parecido al de la compañía que el administrador, pues valga la redundancia, está administrando, pues saber que en esos casos puede haber conflicto de interés y tendrá que levantar la mano, abstenerse en principio o seguir un procedimiento de autorización previa que ya vamos a ver también. Además de esa, decía yo ahorita, además de la causal de conflicto de interés, el proyecto desarrolla lo que se entiende por usurpación de oportunidades de negocio y competencia con la sociedad. Naturalmente, la prohibición general que trae el proyecto y que, insisto, ya viene recogida en jurisprudencia local y en derecho comparado, es que los administradores sencillamente no pueden participar en ninguna pues de negocios que impliquen, insisto, conflicto de interés o usurpación de oportunidades o competencia con la sociedad. Deberá, pues, insisto, abstenerse en primer lugar y en la toma, y tampoco podrá, digamos, participar en la toma directamente o por interpuesta persona de oportunidades de negocio que correspondan a la sociedad, salvo que se cumpla, insisto, ya vamos a ver, con un procedimiento de autorización previa. Hay unos puntos que nos pareció importante resaltar respecto de este cambio que se harían en el artículo, en la ley, perdón, 222 de 1995, y es que se presume, se trae una presunción legal que la oportunidad de negocio le pertenece a la sociedad cuando guarde relación con el giro ordinario de sus negocios, y quedan excluidos de esta regulación todas aquellas oportunidades que la sociedad de manera previa haya descartado. Es decir, salió una oportunidad de negocio, la compañía hizo pues el análisis interno de si le convenía o no y tomó la decisión de no tomar esa oportunidad de negocio. En ese escenario, cuando ya la compañía ha descartado, pues ya no se genera la obligación para el administrador de abstenerse de participar, aun cuando se presenten causales de conflicto de interés, usurpación de oportunidades de negocio o competencia con la sociedad. Aquí quisimos dibujar un poco el trámite de autorización previa. Entonces, volviendo al orden de las cosas, lo primero es que un administrador de los que ya vimos no puede, digamos, en principio debe levantar la mano y abstenerse de participar en cualquier negocio que le genere competencia a la sociedad por cualquiera de las tres causales que ya revisamos. Entonces, lo primero es que se abstenga, salvo, digamos, hay una excepción a eso, que cumpla con este procedimiento de autorización previa, y eso supone que el administrador, pues, si tiene competencia para convocar a la Junta de Socios o la Asamblea General de Accionistas, dependiendo del tipo societario, pues lo haga, le convoque a la Asamblea y le cuente a la Asamblea de qué se trata el negocio, de cómo adelantar ese negocio aún en estas causales no va a generar, digamos, un perjuicio a la compañía, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de esos administradores que no tienen, digamos, por reglas estatutarias o legales, la facultad de convocar a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios, lo que tiene que hacer es revelarle esa situación de conflicto de interés, usurpación o competencia al representante legal para que sea el representante quien convoque a la Asamblea General de Accionistas. Naturalmente, el administrador que esté en este escenario pues debe revelar completamente la información para que la Asamblea pueda tomar una decisión informada, y esa decisión puede ser claramente o negarle la posibilidad a ese administrador de participar en esa oportunidad de negocio o aceptarle la solicitud y darle pues luz verde para que celebre el negocio. Entonces, la autorización podrá darla a la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios
cuando se constata que es producto de la plena competencia y que no perjudica a los intereses de la compañía. Plena competencia, pues naturalmente alude a que se adelante en condiciones de mercado y que no genere perjuicio a la compañía, es decir, que por la celebración de esa operación, pues no se vaya, digamos, ver, qué sé yo, disminuida la participación del mercado de la compañía en cierto tipo de operación, entre otros asuntos que habrá que revisar en cada caso para ver, para chulear, pues que esté dentro de esas causales que le permita a la compañía darle autorización a ese administrador para celebrar ese negocio. Ahora, el proyecto también dice qué pasa, cuáles serían las sanciones para ese administrador que no hayan llevado a la asamblea o a la junta de socios la información completa para que de manera informada la asamblea haya tomado la decisión. Entonces, lo que nos dice simplemente es que puede ser que el castigo sea la nulidad absoluta o relativa de la decisión que se adoptó en la asamblea, y será nulidad absoluta cuando, digamos, se verifique que hubo actos de mala fe o información falsa, es decir, que el administrador, para que se le diera esa autorización, pues llevó información falsa, por ejemplo, a la asamblea. Y habrá nulidad relativa cuando el negocio, pues a pesar de que no se lo autorizó la asamblea, ¿sí? Pues el administrador lo adelantó o obtuvo esa autorización con información incompleta. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios que digamos, se verifiquen las causales que dan para la nulidad absoluta o la relativa, pues el administrador debe responder por los perjuicios que le haya causado a la sociedad en un trámite de acciones sociales o derivadas de responsabilidad que ya vamos a ver a detalle, y esas nulidades pueden sanearse, pues solamente, perdón, podrá sanear la relativa, no, perdón, las dos pueden sanearse en el término de caducidad, que ya vamos a hacer un comentario frente a eso, y la nulidad relativa puede sanearse en la medida en que la asamblea le quiera ratificar pues esa operación adelantada por el administrador. El comentario que vamos a hacer de la caducidad es que también el proyecto dice que cuando el administrador se encuentre en alguna de estas causales y digamos, se adelante el procedimiento y la asamblea otorgue esa autorización, pues si se quiere impugnar el acta, pues ya no operan, digamos, los términos para impugnación de actas, que son de 2 meses, que pueden hacerlo los ausentes o disidentes, que es lo que pues tradicionalmente ha dicho la norma, sino que en estos casos, digamos, por la materialidad del asunto, operas el término de caducidad, que es de 5 años, que está también allí en la ley 222, digamos, mal referido como prescripción, siendo es una caducidad, pero que esos 5 años son los que permitirían únicamente sanear la nulidad absoluta. Aquí gráficamente lo que hicimos fue dibujar una excepción a esta autorización previa. Entonces, y aplica exclusivamente cuando se presenten las mismas causales, pero en operaciones en grupos empresariales y entre controlantes y subordinadas o subordinadas entre sí, en las cuales pues existe una situación de control debidamente inscrita en el registro mercantil y que la controlante sea directa o indirectamente titular del 100% del capital de las subordinadas. Es decir, un administrador de una sociedad puede verificar que se encuentra en conflicto de interés o en usurpación de oportunidades de negocio o competencia con la sociedad, adelantar el negocio sin surtir todo el trámite que ya vimos de la autorización previa, en los casos únicamente en que ese, digamos, conflicto se presente entre estas entidades, digamos, que pertenezcan, perdón, todas a un mismo beneficiario real, que sea 100% dueño del capital. Ahí se entiende que si es un negocio, pues, de yo con yo, como se dice, pues no va a haber conflicto de interés, porque igual eso va a beneficiar a los mismos titulares directa o indirectamente de estas sociedades. Entonces, esta es una excepción a ese trámite que les digo, pero en todo caso, en el informe de gestión, que ya vamos a ver más adelante también qué contiene, pues le exige que en estos tipos de operaciones pues se haga una revelación especial de cuáles fueron esas transacciones o negocios que, aún a pesar de estar en estas causales que ya vimos, pues se adelantaron por ser una sociedad de familia, principalmente es lo que dice la exposición de motivos. Lo decía Juan Esteban al principio, se trae digamos, un régimen muy especial de responsabilidad para los administradores, que es bastante parecida a lo que ya traíamos, pero se incorporaría en la regulación societaria una novedad traída, insisto, de toda esa tradición jurídica pues americana principalmente y británica, en el sentido de la deferencia al criterio de discrecionalidad empresarial. Entonces,
¿qué nos dice la norma? En principio, que el administrador, cualquiera de los que ya vimos, responderán solidariamente ante la sociedad, asociados y terceros por perjuicios derivados de sus actuaciones u omisiones por violación o incumplimiento a la ley, estatutos y a sus deberes. Por eso era importante la lámina de los deberes de lealtad, de diligencia y cuidado. Sin perjuicio del criterio de discrecionalidad empresarial. Es decir, regla general, responden solidariamente por acciones o omisiones que hayan generado, digamos, un perjuicio a la sociedad, sin perjuicio del criterio de discrecionalidad empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Y lo, digamos, lo trata muy bien el proyecto, la exposición del motivo pues, del proyecto de ley, y es que no debe juzgarse al administrador o a los administradores por las decisiones de negocio que su leal saber y entender, digamos, y en un momento evaluado en contexto, haya entendido al administrador que le pueda generar un beneficio a la sociedad. Dice la exposición de motivos que claramente dentro de las funciones de la administración están las de incurrir en ciertos riesgos que permitan una utilidad, pues apuntarán naturalmente a generarle una utilidad o el mejor beneficio para la sociedad, pero que en esas decisiones a veces pueden pues, no salir bien y generarle, digamos, unas pérdidas, unos resultados pues, que no son los esperados por el administrador, pero que si ese criterio se ha tomado, digamos, en el leal saber y entender de ese administrador en beneficio de la sociedad, pues no se le puede juzgar ni los jueces ni las autoridades administrativas a ese administrador por haber, digamos, cumplido con las funciones que le asignan los estatutos y la ley. Al administrador se le designa, pues valga la redundancia, para administrar bien la operación, para hacer bien los negocios, pero si en esa toma de decisiones resulta que un negocio no salió bien, pues los jueces o las autoridades administrativas que eventualmente conozcan de un proceso por estos asuntos, pues deberán abstenerse de juzgarle por esa, digamos, por su criterio. Se presume que todas esas decisiones que adoptó el administrador se adoptaron con buena fe y corresponden a un juicio en el mejor interés de la sociedad y suficientemente informado. Es una presunción legal, técnicamente, pues admite pruebas en contrario, en la medida en que en un proceso dado, pues se diga, bueno, está bien, este señor tomó una decisión que resultó negativa para la sociedad, se presume que, pues, digamos, tomó la mejor decisión en el mejor interés de la sociedad, pero resulta que por ahí se probó que hubo mala fe, que se extralimitó en las funciones o en la adopción de esa decisión incumplió o violó la ley o los estatutos o adoptó la decisión en conflicto de interés, como ya vimos, o es una decisión en evidente perjuicio de la sociedad o manifiestamente pues, mal informada. En esos escenarios, pues se desvirtúa esa presunción legal de buena fe y que en las decisiones adoptadas por el administrador, y en esos casos, pues sí se podrá seguir un proceso de responsabilidad en contra de ese administrador para que le responda a la sociedad y a los socios o accionistas por los perjuicios que le puede haber causado a la sociedad o a estos pues, dueños de inversiones esas decisiones adoptadas en estos escenarios. Entonces, eso, digamos, es un avance a nivel pues sería un avance a nivel de la norma que permitiría disminuir, como dice el proyecto de ley, la litigiosidad en estos asuntos y que, digamos, le quita esa camisa de fuerza a los administradores que muchas veces se ven involucrados en procesos, en acciones sociales de responsabilidad por cuenta de decisiones que tomaron en el mejor interés de la sociedad, pero que no dieron los resultados esperados. Un tema interesante acá también es que dice el proyecto que no se tendrán en cuenta las reglas de graduación de la culpa previstas en el artículo 63 del Código Civil. El Código Civil pues tiene más de 100 años y esas reglas de graduación de la culpa leve, culpa lata, culpa levísima, el dolo y todas esas descripciones que aún nos aplican en este régimen legal vigente, pues eso a veces no consulta con la realidad de los negocios y atendiendo a pues a esa dinámica de los negocios que es mucho y evoluciona pues, claramente de una manera mucho más rápida que la ley en temas civiles y comerciales, pues este proyecto lo que traería es que a nivel de ley ya se incorpora que el juez o la autoridad administrativa que deba conocer de un proceso de estos, pues no puede irse a esas reglas tan antiguas del Código Civil para decirle a un administrador si eso no es responsable. Acá quisimos, decía ahorita de las acciones de responsabilidad, que habría un avance muy interesante en estos asuntos, y esto es, y como decía Juan Esteban al inicio, es en aras de la protección de las inversiones de los minoritarios. En el proyecto de ley hacen una comparación muy interesante entre el grado de inversión
y las jurisdicciones que tienen legislaciones, digamos, fuertes en la protección a los minoritarios, y concluye todo eso, pues, para concluir que digamos, en los países en los que claramente hay una legislación que protege las inversiones de los minoritarios, pues hay mayor grado de inversión. Pues claramente algún inversionista extranjero, cuando hace el análisis de en qué jurisdicción invertir y advierte que hay unos países que no tienen una regulación de pronto un poco ambigua o desprotegida a los minoritarios, pues deciden invertir. Así de simple. Entonces, muestra el proyecto en unos cuadros que son muy interesantes para que los pueda mirar, que quiera verlo. Muestra cómo hay una, digamos, relación directa entre eso, es decir, a mayor grado de protección legal de los minoritarios, pues mayor grado de inversión. Esto, digamos, esta acción derivada principalmente responde a eso. Entonces, lo que digamos, trae el proyecto son tres cosas. Pues, lo primero es la acción social de responsabilidad, que es casi lo mismo que ya teníamos, simplemente permite que, digamos, los accionistas o el tercer interesado que vea que una decisión va en contra del mejor interés de la sociedad, pues pueda convocar a la Asamblea General de Accionistas para que sea la sociedad, que es la que está legitimada por activa, es decir, la que tiene la competencia para hacer el proceso, pues pueda adelantar esa revisión del proceso y ver si el administrador incurrió o no en algún incumplimiento de la ley, de los estatutos, de los deberes, entre otros, que vayan en contra, pues, de la responsabilidad propiamente que le cabe, de acuerdo con lo que vimos en la lámina anterior. Entonces, la competencia de esta acción social de responsabilidad recae en la sociedad. Para hacerlo, pues hay que convocar a la asamblea. Este es un cambio interesante. Antes de la convocatoria exigía que fuera al menos el 10% de las acciones, de manera que se vea un grupo minoritario que, por ejemplo, tuviera el 10%, pues no podía convocar a la asamblea, luego no había acción social de responsabilidad y mucho menos había acción derivada, pues, porque no existía simplemente, o no existía aún porque el proyecto, pues ahí va. Entonces, reduciría ese umbral para que al menos el 10% de los accionistas, es decir, los minoritarios, puedan convocar a la asamblea para que se adopte o no la decisión. La decisión de iniciar la acción social se tomaría con el 50% más uno de las acciones o participaciones de la compañía. Y si la decisión es que se va a iniciar la acción social de responsabilidad, pues inmediatamente se remueve el administrador. Y si se adopta la decisión, pero no, es decir, la decisión en asamblea se decide en asamblea con este quórum que vemos acá, que efectivamente se va a iniciar o incoar, como dice la norma, acción social de responsabilidad, pero resulta que no se inicia en un término de 3 meses, pues puede ser ejercida por cualquier administrador, por el revisor fiscal incluso, o por un asociado en interés de la sociedad y hasta por los acreedores. Este es un tema también, un cambio interesante en la acción social de responsabilidad, que permite a acreedores que tengan al menos, pues que representen, perdón, al menos el 50% del pasivo externo de la sociedad, y cuando la sociedad esté en cesación de pagos o tenga un pasivo negativo, que sean estos los que inicien la acción social de responsabilidad. Entonces, dos cosas. Uno, se baja el umbral, es decir, los minoritarios ya pueden convocar a la asamblea, y dos, cuando la asamblea decida hacerlo, pero no haga nada en un lapso de 3 meses, pues se faculta a estos que vemos acá, es decir, a cualquier administrador, revisor fiscal y hasta acreedores, para que inicien la acción de responsabilidad, para que no se quede, digamos, como en la práctica muchas veces se observa la acción social de responsabilidad como sin un resultado idóneo, y se quede, pues, digamos, como sin algún movimiento desde el aparato administrativo y judicial, ese tipo de decisiones que puedan ir en contra del mejor interés de la sociedad. La novedad, decía ahorita, es la acción derivada. La acción derivada es la herramienta, es el instrumento que tendrían los minoritarios para, digamos, para el resarcimiento de los perjuicios causados por decisiones o malas decisiones, mejor, de los administradores, o el incumplimiento de la ley, de los estatutos, de los deberes, entre otras causales. La competencia acá ya no solamente es de la sociedad, sino es de uno o más asociados, y en sociedades abiertas que cotizan en bolsa, están en el Registro Nacional de Valores y Emisores, pues la competencia tendrá que ser al menos del 2% de los titulares de las acciones en circulación. La acción es en contra de los administradores o en contra de la sociedad o controlante. Entonces, pues ambas cosas novedosas, pero eso es muy interesante, ya vamos hacia allá. Y para que se pueda iniciar esa acción en contra de los administradores, debe, digamos, verificarse unos presupuestos, y es que no se haya adoptado la decisión de incoar la acción social de responsabilidad, o haya sido propuesta y no se hubiera adoptado en otra reunión. ¿Qué quiere decir esto?
volvamos un poquito acá a la acción social de responsabilidad. Se convoca a la asamblea con este umbral que es más pequeño, pero resulta ser que pues, la asamblea dice, pues no, yo no voy a iniciar la acción social de responsabilidad, y eso pues es muy común que pase porque, digamos, esta acción lo que hace es perseguir al administrador, y el administrador pues designado por la asamblea, y la asamblea, sí, digamos, el grupo mayoritario en la asamblea pues designa a su administrador, de manera que si el minoritario no le gusta, pues de malas, es como el mensaje en términos generales. Por eso decía yo que esta acción derivada es como la herramienta idónea para que cuando la asamblea acá en la acción social diga, no, yo no voy a iniciar la acción social de responsabilidad, o cuando se sugiera en una asamblea, pero en una siguiente reunión no se adopte, pues le permite o faculta a estos, digamos, a uno más asociados, a iniciar la acción derivada contra el administrador en esos casos. Es decir, no se queda solo en papel el tipo de acción que tenga el minoritario, sino que activa la acción derivada para que se pueda perseguir a ese administrador. Y también, digamos, el otro punto de esta acción derivada es que se puede perseguir ya no solo al administrador, bueno, no solo lo digo por la idea de la derivada es esto, que no se persiga solo al administrador, sino también a esos asociados controlantes. Pero para hacerlo, digamos, no basta solo con que no se haya iniciado acá la acción social de responsabilidad, sino que debe verificarse ya un supuesto de conflicto de interés, de usurpación de oportunidades de negocio, de competencia con la sociedad, y que previamente se hubiera solicitado a la sociedad el inicio de esta acción social de responsabilidad y la misma no se haya iniciado, con fundamento en que la operación se adelantó, con plena competencia y no afectó los intereses sociales. Es decir, se advirtió que había un conflicto de intereses, se le pidió se convocó, a la asamblea, y se le solicitó el inicio de la acción social de responsabilidad, pero la asamblea dice que no la va a iniciar porque no, digamos, no hay un verdadero conflicto de interés en la medida en que hay plena competencia entre eso que nos genera conflicto de interés o usurpación de oportunidades de negocio. Y también se puede iniciar esta acción derivada contra el administrador cuando hayan transcurrido 6 meses desde la solicitud y esta no se hubiera resuelto. ¿De cuál solicitud? Pues de la de acción social de responsabilidad. Se le pidió a la asamblea hacerlo y guardó absoluto silencio, pasaron 6 meses, eso activa la posibilidad de que uno o más asociados inicien la acción derivada en contra del asociado controlante. La norma mantiene igual, para finalizar esta lámina, la acción individual, la competencia se la da a cualquier asociado, y pues esto ya es un tema pues de cuando conversábamos con Juan Esteban en torno a los ejemplos de esto, pues decíamos, por ejemplo, que por error el administrador haya borrado el libro de registro de accionistas a algún accionista, y eso pues claramente le genera un perjuicio. Entonces ya será ese accionista solo, bueno, en el ejemplo del accionista, el accionista solo pues tiene un perjuicio, puede iniciar una acción individual, y es individual es porque solo le favorece a él, ya no al interés de la sociedad como tal. Si bien, y esto también lo desarrolla muy bien la exposición de motivos, le da herramientas al minoritario, pues también le advierte al minoritario que esas acciones pues no son para entorpecer la dinámica del negocio mismo. Y digamos, para disuadirle al minoritario de estar a toda hora intentando estas acciones derivadas o acciones social de responsabilidad, le trae unas multas para acciones derivadas o individuales temerarias de responsabilidad. Es decir, cuando realmente no hay una razón de fondo para iniciarla, sino que simplemente el minoritario quiere entorpecer el flujo normal, la dinámica del negocio de la sociedad. Y para eso, pues hay unos requisitos para esas multas, y es que la acción derivada o individual de responsabilidad se haya iniciado sin una justificación razonable, abusiva, temeraria o persiguió un fin ilegítimo. Y se impondrá condena en costas y se ordenará la indemnización de perjuicios, y se impondrá al demandante una multa a favor de la sociedad de hasta el 10% del patrimonio social. Entonces, es un mensaje interesante, insisto, se le da la herramienta, pero se le advierte de que no abuse de esa herramienta. Y para las sociedades que cuenten con un patrimonio negativo, el juez impondrá la multa, pues dado que no, lo normal es que sea el 10% del patrimonio social, pues si no tiene un patrimonio negativo, ya será el juez el que fije esa sanción que se le impone a ese administrador, a ese accionista o socio que haya iniciado de manera temeraria una acción individual o derivada. Y también, rápidamente paso por acá, lo que dice la norma es que pues, no están dados en la ley actual, lo que dice el proyecto mejor, que no están dados en la ley actual como la regulación precisa para saber quién va a pagar
por la defensa del administrador en una acción social de responsabilidad, por ejemplo. Y lo que dice es que el administrador podrá adquirir pólizas que amparen los riesgos inherentes al ejercicio de sus funciones previa autorización del máximo órgano social. Esto es un tema bien interesante porque en las acciones sociales de responsabilidad son pues accionistas que, digamos, por cuenta de la sociedad quieren perseguir al administrador, pero al final es de dónde sale la plata para la defensa del administrador. Si es de la misma sociedad, entonces eso es demandarse uno mismo. Y lo que sugiere la norma o el proyecto mejor es que se creen pues unas pólizas, que se tomen unas pólizas. Dice que el 60% de las compañías pues no tienen esta práctica. Entonces, sugiere incentivarla para que de esa manera pues se tengan cubiertos esos posibles pleitos. Y si la sociedad pues finalmente no cuenta con pólizas, permite que se le haga un reembolso de gastos al administrador, pues naturalmente si el administrador gana el proceso, y autorizar los gastos de manera anticipada, y el administrador pues deberá suscribir las garantías necesarias. En la acción derivada, la sociedad puede repetir contra los asociados vencidos para el proceso, pues naturalmente también si esas costas procesales, gastos del proceso propiamente, pues deben ser asumidos de verdad por el que haya sido vencido en juicio. En temas de insolvencia y liquidación de sociedades, lo que hace la norma simplemente es extender toda esa regulación de la ley 1116 y responsabilidad de administradores en el marco de la 1116 a todos los tipos de societarios. Lo que nos dice es que los administradores responderán ante el acreedor por faltante del pasivo externo de la sociedad hasta el monto de los pasivos que causó cuando se haya mejorado la prenda común por las acciones, omisiones dolosas o culposas de los asociados empleados o por incumplimiento de los deberes de los administradores. Pues bastante normal, uno lo ve en regulaciones, en la tributaria, por ejemplo, esto hay una norma expresamente dispuesta para estos asuntos en los que se le imputa pues una responsabilidad al liquidador que en el marco del proceso haya mejorado la prenda general de los acreedores, es decir, el patrimonio por acciones o omisiones dolosas o culposas también en ese grado de responsabilidad lo prevé este proyecto. Y no estarán sujetos a dicha responsabilidad aquellos administradores que no tenían conocimiento de la acción o omisión, las cláusulas que tiendan pues a desvirtuar esta previsión normativa pues se entenderá por no escrita, y en caso que el administrador sea una persona jurídica, la responsabilidad en ese caso le cabe al representante legal de la persona jurídica que funja como administrador. Si la demanda es presentada por el Ministerio Público, el liquidador, agente interventor, la indemnización podrá abarcar la totalidad del pasivo externo faltante. Y finalmente, es bien interesante lo que hace el proyecto, lo que pretende hacer el proyecto en tema del informe de gestión. Varias cosas. Lo primero es, él exige que el representante legal y la junta directiva o los liquidadores, pues claramente para entidades que estén en esa situación, deban presentar el informe de gestión. Entonces, una compañía que no esté en liquidación, que tenga representante legal y junta directiva, le exige a cada uno de esos dos órganos, es decir, representante legal y a la junta directiva, presentar un informe de gestión que contenga estas revelaciones y una serie de puntos que ya vamos a ver. En la que pues identifique la situación jurídica, contable, económica, financiera, administrativa. Esto pues ya es lo que sabemos que tiene un informe de gestión. Y las revelaciones, digamos, lo que dice el proyecto de ley es que, digamos, detalla muy bien cuál es el contenido del informe de gestión para que los accionistas pues tengan conocimiento de cómo va su sociedad. Entonces, en las revelaciones es un detalle de egresos por diversos conceptos percibidos por administradores de la sociedad y por asesores o gestores vinculados por trámites ante entidades públicas. Entonces, lo que dice allí es, oiga, revele allí cuánto se le pagó por honorarios, salarios, comisiones, viáticos, entre otros temas, a los administradores, y también cuánto se pagó a entidades públicas. Esto pues es bien interesante en la medida en que revela a los socios y accionistas cuáles fueron los desembolsos incurridos por la administración, pues por ejemplo para ganarse un contrato con una entidad pública. Detalle de las transferencias en dinero y demás bienes a título gratuito, gastos de publicidad, relación de dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y obligaciones en moneda extranjera, inversiones discriminadas de la sociedad en otras sociedades nacionales extranjeras, operaciones celebradas con asociados o con los administradores, relación detallada de operaciones realizadas con miembros de familia o con entidades vinculadas, ejecución del acto o negocio jurídico que fue objeto de autorización en conflicto de interés.
Ahorita que veíamos todo ese tema del conflicto de interés, decía que cuando se presentaban esas causas de conflicto, usurpación o competencia, pues había que revelarlo en el informe de gestión. Eso es lo que exigen estas revelaciones, hacerlo en ese informe que tanto la en junta como el representante legal debe hacerlo. Debe revelarse también la forma como se hubiera llevado a cabo la gestión, acontecimientos pues, importantes después del cierre, reporte de gestión de actividades de beneficio de interés colectivo de sociedades BIC, estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, y para sociedades de familia, relación detallada de operaciones pues, entre miembros del grupo familiar, y esto pues, lo trae y hace énfasis en la exposición de motivos del proyecto de ley en la medida en que, según estadísticas de la misma Superintendencia de Sociedades al corte del 2018, que es la última que tienen, pues en Colombia el 50,8% de las sociedades son de familia y el 33% de esas de familia están en su primera generación. En conclusión, Colombia es un país dado a sociedades de familia, de manera que en esas revelaciones del informe de gestión es muy relevante pues, mostrar allí cuáles son esas operaciones que se han dado entre los grupos familiares. Si los administradores no lo hacen, digamos, no cumplen con esta obligación, el proyecto permite que se inicie un proceso por rendición judicial de cuentas. Bueno, hasta allí, digamos, ese primer capítulo grande de lo que es la responsabilidad de los administradores, y ya pasamos a los siguientes puntos. Le devuelvo la palabra a Juan Esteban para que los aborde. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy completa y muy clara la presentación. A ver, yo tengo acá cómo pasar estas diapositivas o... sí. Bueno, entonces... Juan, me vas diciendo y yo las Listo, voy perfecto. monitorizando. Dale. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, respecto a este tema de protección a los asociados, sobre todo a los asociados minoritarios, este proyecto de ley trae varios temas interesantes. El primero es el, el mecanismo de, digamos, de opresión a los asociados minoritarios, de detección a las situaciones de opresión a los asociados minoritarios. Y define esto, el proyecto, como el conjunto de conductas sistemáticas y abusivas desplegadas por los administradores o asociados controlantes tendientes al menoscabo injustificado y perjudicial de los derechos de los asociados minoritarios. Entonces ahí es importante mirar dos temas. Primero, define qué es asociado minoritario, y lo define como todo aquel que no detente el control de la sociedad. Entonces, un asociado que tenga el 49,99% de las acciones podría ser un asociado minoritario y podría ser protegido por este mecanismo de la opresión de los asociados minoritarios. Segundo, este mecanismo tiende a sancionar las conductas sistemáticas. Entonces, por sistemáticas, pues debe entenderse las conductas reiteradas, no las conductas, digamos, que se hayan ejecutado por una sola vez. Entonces, pongo el siguiente ejemplo. Se define que una sociedad va a tener una junta directiva de tres puestos en vez de 5 puestos. Y entonces, de esa manera, pues el efecto es que un asociado minoritario no puede nombrar un representante en la junta directiva. Eso no se entendería como una conducta sistemática, sino que sería una conducta eh, eventual, aislada. Entonces, digamos que eso no cabría ahí. ¿Qué podría caber dentro de conductas sistemáticas? Por ejemplo, si en cada asamblea de accionistas los accionistas mayoritarios deciden crear reservas ocasionales para efectos de que se afecte el monto distribuible como dividendo, ¿cierto? Entonces, cada asamblea de accionistas, ¿no?, que vamos a hacer una reserva ocasional para reposición de activos o para pago de futuros deudas con tales acreedores, etcétera, etcétera. Y entonces eso afecta el monto del dividendo repartible, y por lo tanto, digamos que esa sería una conducta que podría ser sancionada con esta norma. Digamos que tendría como objeto castigar las conductas efectuadas por los administradores o por los asociados controlantes, y se desarrollaría, digamos, la protección
de los accionistas minoritarios acá se daría a través de de una demanda por opresión que puede incluir la solicitud de medidas cautelares, y esto no aplicaría para sociedades que tengan sus acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Ese es, digamos, un instrumento bien importante que introduce este proyecto de ley. Bueno, otro instrumento importante es el conflicto de interés del asociado controlante. Digamos que por primera vez el tema del conflicto de interés digamos que sale de la esfera de los administradores y ya aterriza en la esfera de los accionistas. Esto es, digamos, también atendiendo a los fallos jurisprudenciales que ha venido sacando la Superintendencia de Sociedades en esta materia, pero digamos que aquí, digamos, se establecería pues esto ya como ley. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice que el conflicto deberá revelarlo ante el máximo órgano social y deberá solicitar aprobación, digamos, para poder tomar esta decisión, siempre y cuando se realice en condiciones de plena competencia y no perjudique los intereses de la sociedad. Entonces, digamos que ese conflicto de interés tendría que ser aprobado por la Asamblea para efectos de que el socio controlante, el asociado controlante pueda, digamos, tomar la decisión, y pues, digamos, está calificado porque pues solamente podría darse si se realizan en condiciones de plena competencia y no perjudique los intereses de la sociedad. Una tercera institución que se incorpora acá es el de la desestimación de la personalidad jurídica y la nulidad de los actos defraudatorios para todos los tipos societarios. Es decir, esto digamos, opera ya en ciertos tipos societarios, por ejemplo en las SAS, pero digamos que para las compañías del resto digamos, del Código de Comercio, pues no es tan claro, aunque el Código General del Proceso trae algunas herramientas y aunque, digamos, la norma comercial también trae las típicas herramientas de abuso del derecho, digamos que no es una institución que aplique tan claramente para los demás tipos societarios. Entonces, lo que hace aquí es básicamente aplicar este régimen para los demás tipos societarios del Código de Comercio. Sigamos, Carlos. Bueno, también establece cómo debe ejercerse el derecho de voto en los demás tipos societarios. Entonces dice que el derecho de voto, digamos que sería una reforma al artículo 188 del Código de Comercio, básicamente que establece cómo se deben tomar las decisiones en las compañías, y básicamente pues dice que que las decisiones deben tener carácter general, pero no dice mucho más. Entonces acá lo que dice es la norma que las decisiones, dice, los asociados deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la sociedad. Acto seguido dice, se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la sociedad o a los otros asociados o a otros asociados, o de obtener para sí o para un tercero una ventaja injustificada. Entonces, es interesante porque no solamente se sanciona el abuso del derecho de voto del mayoritario, que digamos que sería lo más claro en este contexto, sino que también se sanciona el abuso del derecho de voto del minoritario, cuando el minoritario abuse digamos, de su derecho de veto, por decirlo así, o también el abuso del voto en situaciones de paridad. Por ejemplo, el típico caso de la sociedad de responsabilidad limitada que tiene dos socios, cada uno tiene el 50% de las cuotas, y entonces el uno propone algo, el otro dice que no, simplemente pues por bloquear las decisiones. Entonces pues digamos que eso se entendería como un abuso del derecho de voto y es sancionable, hace que se respondan por los perjuicios y que también estas decisiones adolezcan de nulidad. También introduce una reforma al régimen de los acuerdos de los asociados.
Y esto es bien interesante porque la ley 222 básicamente establece que los acuerdos de accionistas, que también, digamos, pues, se extienden en virtud de las normas de remisiones entre los diferentes tipos societarios a otros tipos societarios, como las sociedades de responsabilidad limitada, pueden que en este tipo de acuerdos, dos o más asociados que no tengan la calidad de administradores pueden acordar las votaciones, pueden acordar el sentido del voto frente a diferentes decisiones. Entonces, básicamente, el régimen de la ley 222 del 95 es un régimen para acordar el sentido de las votaciones. Esto, digamos que se ha desarrollado jurisprudencialmente para decir que, pues, digamos que además del sentido del voto también puede haber, o sea, de la sindicación de los votos, también puede haber sindicaciones, por ejemplo, de bloqueos para efectos de impedir que terceras personas entren a la sociedad, pero digamos que todo eso se ha dado, pues, digamos, por vía jurisprudencial y doctrinaria. Y entonces, digamos que ha limitado mucho los acuerdos de accionistas en las sociedades regidas por el Código de Comercio. Ahora, luego vienen las SAS y en las SAS sí se permite que los acuerdos entre los accionistas se hagan sobre cualquier objeto lícito, ¿cierto? Como, digamos, como es natural, como debe ser. Entonces, cualquier objeto, ventas de acciones, eh, sindicación de votos, sindicaciones de bloqueo, etcétera. Entonces, básicamente lo que establece esta norma es que se va a hacer extensiva ese régimen flexible para los demás tipos societarios. Entonces se podrán celebrar acuerdos escritos que versen sobre cualquier asunto lícito, los cuales deberán ser acatados por la sociedad. También aquí se permite el depósito electrónico de los acuerdos, es decir, simplemente con el hecho de que se envíe por correo electrónico el acuerdo de accionistas se entenderá depositado en las oficinas, que ese, digamos, es una típica discusión que dice, bueno, certifíqueme que el acuerdo fue depositado, entonces resulta que es que no hay un certificado, entonces la sociedad dice, pues si a mí no me, si ese acuerdo no está depositado en las oficinas, de acuerdo no me vincula a mí, porque digamos que este es un contrato muy especial, porque digamos que es un contrato donde la relatividad, la teoría de la relatividad de los contratos funciona de forma diferente. Es un contrato digamos, entre accionistas, pero por el hecho de ser depositado en las instalaciones de la sociedad, entonces ya vincula a la sociedad. Entonces aquí se establece que el depósito puede ser virtual y que el término no puede ser superior a 10 años, salvo que se prorrogue nuevamente y que no se computarán los votos proferidos en contravención a un acuerdo, que digamos que es una norma que también establece la ley de las SAS, pero digamos que no se establece expresamente en la ley, digamos, en la ley 222. Bueno, digamos que de todas las normas eh, que se regulan aquí en este proyecto, esta es la única con la que yo no estoy de acuerdo y me parece que es una norma peligrosa, que es básicamente el desarrollo de una norma que ya existe en la ley 1116, que establece que cuando la insolvencia y liquidación haya sido producida por causa con ocasión de las actuaciones de la matriz o controlante, esta, pues la matriz o la controlante, responderá solidariamente y en forma subsidiaria por las obligaciones de la sociedad, digamos, concursada pues, o en reorganización. Digamos que hasta ahí muy bien, pero este proyecto trae esta presunción legal que establece que la sociedad, que se presume que la sociedad está en insolvencia y en liquidación por las actuaciones derivadas del control y que, digamos, le corresponde a la matriz desvirtuar eso. Entonces, esto generaría, pues, digamos,
un rompimiento generalizado del axioma de limitación de responsabilidad en las sociedades, porque pues realmente compañías que no tengan controlantes son muy pocas en Colombia. No estamos en un mercado, digamos, como el americano, donde las compañías, digamos, son democratizadas y una compañía como General Electric, por ejemplo, pues obviamente no tiene, pues, se tendrá 50 millones de accionistas y no hay nadie que realmente ejerza el control. En Colombia, digamos que las sociedades son normalmente sociedades de familia o sociedades pues, cuyos controlantes, digamos, están claramente identificados. Entonces, acá lo que haría sería extenderse, una presunción de que se extiende la responsabilidad del controlante y que, digamos, se invierte la carga de la prueba para que el controlante tenga que desvirtuar que las situaciones que llevaron a la insolvencia o a la liquidación fueron diferentes a las digamos, a actuaciones que hayan sido, digamos, por causa o con ocasión del interés de la compañía controlante. Entonces es bien delicado este tema. Este es, digamos, el único punto que no me gusta de este proyecto de reforma. Si quieres, sigamos, Carlos. Bueno, entonces vamos a ver algunas normas sobre la flexibilización en materia societaria. Básicamente, aquí lo que se hace es recoger toda la experiencia de lo que ha sido la flexibilización en las SAS y aplicar esto a las compañías reguladas por el Código de Comercio. Entonces, por ejemplo, el tema de constitución mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado. Realmente uno no entiende por qué, pues, cuál es la seguridad que se genera con que el acto constitutivo sea por escritura pública. Ahí realmente pues no hay un control de legalidad por parte de las notarías ni no. Entonces realmente pues digamos que se supera pues ese, digamos como ese paradigma de que el documento público es un documento que genera seguridad y pues y lo que hace es que realmente genera costos de transacción y genera pues digamos que incentiva la informalidad. Lo mismo las reformas vía documento privado. La presunción del término de duración, digamos que se presume que el término de duración es indefinido, salvo que se pacte lo contrario. Y hemos visto en la práctica compañías muy grandes que se han acabado porque, pues digamos, porque en su momento se pactó un término de duración de la sociedad y cuando llega el momento de hacer la reforma estatutaria para prorrogar ese término de duración, resulta que puede existir un conflicto entre los accionistas que impida, digamos, que se logre la mayoría necesaria para, para aprobar esa reforma del contrato social y entonces pues eso daba lugar a la disolución de la compañía por vencimiento del término. Entonces, digamos que es realmente pues es una destrucción de valor que puede ser evitada con esta norma. Es decir, simplemente que se presuma que el término de duración es indefinido. Bueno, obviamente cuando los activos aportados comprendan bienes cuya transferencia requiere escritura pública, deberá cumplirse con dicha formalidad. Si se aporta pues un inmueble, entonces pues obviamente deberá hacerse por escritura pública. La calidad de los asociados. Este es un tema bien importante y es porque el artículo 98 del Código de Comercio establece que el contrato de sociedad es un contrato por medio del cual dos o más personas hacen un aporte en industria, en especie o en dinero, en especie o en industria para efectos de repartirse entre sí las utilidades. Entonces, cuando menciona personas, si uno se va a la definición de qué es una persona en el Código Civil, pues digamos que concluye que las personas son las personas naturales, personas de carne y hueso como todos nosotros, o personas jurídicas, pero digamos que no deja por fuera una cantidad de inversionistas que no tienen la calidad de personas. Ese es un tema que se mencionó en las mesas de trabajo en la Superintendencia de Sociedades,
donde se decía, por ejemplo, que los fondos de pensiones, que son los grandes inversionistas de este país, pues resulta que no son personas jurídicas. Las administradoras de fondos de pensiones son personas jurídicas, pero los fondos de pensiones no son personas jurídicas. Los fondos de capital privado no son personas jurídicas. Los fondos de empleados no son personas jurídicas. Entonces, todos ellos tienen acciones en sociedades. Entonces, ¿qué pasa con el contrato de sociedad ahí? ¿Cierto? Los patrimonios autónomos no son personas jurídicas. Son personas jurídicas las sociedades fiduciarias que administran patrimonios autónomos, pero entonces digamos que eso podría poner en entredicho, perdón, eso podría poner en entredicho digamos, la existencia misma del contrato de sociedad. Es que, digamos que esto, pues lo matizan un poco acá en este proyecto de ley. Dice que, por ejemplo, que las universalidades administradas por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera pueden ser accionistas de sociedades, entonces fondos de interés privado, fondos de pensiones, etcétera, los patrimonios autónomos legalmente constituidos. Bueno, y digamos que acá se permite, es interesante porque aquí se permite la constitución de compañías, digamos, típicamente reguladas por el Código de Comercio, pero, digamos, bajo el esquema de la unipersonalidad. Entonces, una sociedad de responsabilidad limitada podría tener un solo socio. Pero entonces, acá se establece, se hace la excepción, y es que se dice que, por ejemplo, en las sociedades en comandita, que deben tener dos clases de socios, pues no regirá obviamente esto, porque mínimo tiene que tener dos socios, unos gestores y otros comanditarios, y que por lo tanto no se requerirá la pluralidad para la adopción de decisiones en la limitada, salvo pacto en contrario. Entonces, eso es bien interesante porque también es típico el caso de una sociedad de responsabilidad limitada que tiene dos accionistas, uno tiene el 80%, el otro tiene el 20%, y resulta que es que el del 80% no puede tomar decisiones porque no tiene pluralidad. Si el del 20% no está de acuerdo, entonces eso conduce pues a una situación de bloqueo. Listo, Carlos, pasemos, por favor. Esto digamos que es algunas estadísticas que trae el mismo proyecto de ley, que es tomado, pues, es, digamos, extraído en base al RUES del 4 de junio del 2020. Básicamente, lo que se hace es como un diagnóstico de cómo cómo está compuesto el universo societario en Colombia. Entonces, 58% de las 830.000 compañías inscritas en el RUES, 58.38% son SAS, 30.85% son sociedades de responsabilidad limitada. Todavía existen, a pesar de que es tan riesgoso ser una sociedad de responsabilidad limitada, porque realmente se está respondiendo, eso de limitado no tiene nada, se está respondiendo solidariamente por, digamos, por las deudas laborales y fiscales, y también las cambiarias y las aduaneras. El 0.30 son sociedades extranjeras, el 2.20 son sociedades en comandita simple, el 0.21 son sociedades en comandita por acciones. Ahí sí hemos visto, por ejemplo, que muchas sociedades de familia pues han visto que digamos, bajo la figura de las SAS pueden perfectamente desarrollar la misma gestión y con los mismos beneficios que que las sociedades en comandita, sin que el gestor sea solidariamente responsable por las deudas de la compañía. Entonces, digamos que se logra pues lo mejor de esa figura, pero sin la solidaridad por parte del gestor. Las sociedades anónimas representan el 2.94%, y las empresas unipersonales también siguen existiendo y representan el 5.08%. Sigamos, Carlos, por favor. Bueno, en otros asuntos respecto a la flexibilización en materia societaria, sí, claro, la presentación se las estaremos enviando.
digamos, el derecho de inspección. En este tema, en esta pandemia, nos dimos cuenta que los derechos de inspección se podían hacer perfectamente por medios virtuales. Y eso, digamos que también facilita mucho el ejercicio de los derechos por parte de los accionistas, en especial de los minoritarios. ¿Por qué? Porque es que ir a la compañía, digamos que no solamente tiene pues digamos, unas dificultades de orden logístico, pues entonces que no se puede interrumpir a la gente mientras está trabajando, entonces los derechos de inspección se realizan a ciertas horas, hay que pedir cita, etcétera, hay que sentarse con una persona, sino que hay personas, digamos, que se sienten realmente intimidadas para ejercer su derecho de inspección en el lugar de las instalaciones de la compañía. Además, puede ocurrir que la compañía pues quede, no sé, tenga su domicilio social en Maicao, pues en La Guajira o no sé, en el Cesar, que es una mina, etcétera. Entonces, digamos que esto impediría el ejercicio de este derecho. Entonces, acá lo que dicen es que este proyecto lo que establece es que el derecho de inspección podrá hacerse por internet, en un enlace o a través de un vínculo en una página de internet o en un repositorio de archivos virtuales. Es tan fácil como crear un cuarto de datos donde se suban todos los estados financieros, todos los papeles de trabajo o donde se puedan, digamos, pues consultar con unas claves específicas. Este enlace debe incluirse en la convocatoria de las reuniones respectiva. em, Y también, digamos que las entidades de inspección, vigilancia y control pueden determinar cuáles de sus supervisados estarán obligados a publicar la información de manera digital. Entonces, por ejemplo, claro, una compañía como, no sé, una compañía que tenga muchísimos accionistas minoritarios y que su domicilio social quede en un lugar apartado, pues la superintendencia podría decir, vea, usted cree una página de internet y en esa página usted le manda a los accionistas un link, ahí sube los documentos y ahí los consulta. Es, digamos, pues como la modernización de esta herramienta, pues, de protección de los accionistas minoritarios y de ejercicio de derechos políticos también. Digamos que otro mecanismo de simplificación de los formalismos es el de la publicidad de los asuntos mercantiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes saben que hay periódicos que viven de los avisos judiciales y de los avisos de fusiones y decisiones, entonces que hay que publicar un aviso pues por 30 días, pues, o hay que publicar un aviso, digamos, en una fusión para que los acreedores puedan ejercer su derecho de objetar. Em, Todas las disoluciones también tienen que ser publicadas, los avisos de disolución tienen que ser publicados en prensa y resulta que es que nadie ve eso se publica en unos diarios donde nadie los consulta y nadie los ve. Entonces, este proyecto establece que esto se puede publicar en la página del RUES, ¿cierto? Es una muy mala noticia pues para los periódicos porque pues dejarían de tener pues digamos ese ingreso, pero es una muy buena noticia, digamos, para los usuarios pues los destinatarios de estas normas, porque pues primero cada aviso de esos pues resulta que vale 1.000.000 de pesos y segundo pues nadie los ve. Entonces por lo menos aquí sabe uno dónde buscar y que todo está ahí. Además pues digamos que no quedaría solamente por un día publicado, sino que quedaría pues publicado y ahí se podría consultar en cualquier momento. Este tema de las notificaciones administrativas básicamente es volviendo pues legislación permanente todo el trámite, todo el tema pues de las notificaciones en este nuevo entorno de litigio virtual. Entonces se dice que las autoridades administrativas podrán realizar notificaciones a la dirección registrada eh, para recibir notificaciones judiciales mientras no se haya inscrito la dirección administrativa. Entonces, bueno, eso por ese lado. Dale, Carlos. El, Se hace, digamos, extensiva a los demás tipos societarios lo que en la SAS se conoce como la enajenación global de activos. Aquí se llama enajenación especial de activos. ¿Qué es esto básicamente? Es que cuando una compañía vaya a enajenar
activos o en bloque vaya a generar, enajenar activos y pasivos que representen el 50% del patrimonio de la sociedad, pues debe darse la posibilidad de que los accionistas minoritarios puedan ejercer el derecho de retiro. Puedan ejercer el derecho de retiro como un mecanismo, digamos, de protección de los minoritarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, una compañía, y esto digamos que obviamente esto pasa en las SAS, pero no pasa en las demás compañías. Entonces, hoy en día, una sociedad anónima puede tener unas instalaciones industriales y resulta que se las va a enajenar a, digamos, a una compañía del accionista controlante, ¿cierto? Entonces, pues digamos que más, digamos, ¿qué le tocaría hacer ahí al accionista minoritario? Pues ejercer, digamos, una cantidad de acciones tendientes a decir digamos, que esa acción no se tomó en interés general de la compañía y del resto de los asociados, pero es un camino largo. Entonces, acá, digamos, se hace aplicable este régimen y lo que tendría que pasar es que la asamblea lo tiene que aprobar, puede ejercer el derecho de retiro el accionista minoritario que se sienta que se le están desmejorando sus derechos y la compañía debe informar, esto es, digamos, es algo nuevo, es algo que no existe en la ley de las SAS, debe exponer una información que soporte la transacción, es decir, una información financiera, económica y demás, y con la indicación de la contrapartida que va a recibir, si es dinero, si es especie, si son bienes en especie, entre otros. Esto se debe aprobar por la mayoría. Como mencioné, pues se puede ejercer el derecho de retiro y luego pues quedará perfeccionado. Entonces, esto pues no aplicará si la compañía se está registrada en el Registro Nacional de Valores Emisores. También establece el artículo, el proyecto de decreto, que la disminución de capital no tendrá que pasar por, digamos, por la autorización de la Superintendencia de Sociedades. Y esto, digamos, que es una tendencia que se está buscando con este proyecto y es básicamente limitar la intervención del Estado en la economía. Recordemos lo siguiente, digamos que en un principio, pues todas las operaciones de fusión, decisión, de disminución de capital tenían que ser aprobadas por la Superintendencia de Sociedades. Esto, digamos, pues que se dio cuando la economía colombiana era una economía mucho más pequeña, más incipiente. Luego, digamos, pues esto produjo, digamos, un atranque grande en la superintendencia de sociedades, pues porque, digamos, se estaban demorando mucho, digamos, por el volumen de transacciones que estaban revisando. Entonces se crea el régimen de autorización general, donde básicamente se dice, mire, digamos, en principio, por regla general, su autorización está preaprobada siempre y cuando usted cumpla con unas condiciones de transparencia y de revelación de documentos básicos. Y siempre y cuando su compañía no esté en unas dificultades que aquí las vamos a nombrar. Entonces, no tenga dificultades financieras, no tenga dificultades jurídicas, no esté en la vecindad de la insolvencia. Y luego, digamos que ya con este proyecto lo que se propone es alejar aún más eso y decir, mire, estas operaciones realmente, pues hombre, acá hay unas reglas que se tienen que cumplir, cúmplalas y ya. Y si digamos, si las incumple, pues usted se hace responsable pues por los efectos que eso tenga, pero realmente pues cada vez se quiere limitar más la intervención del Estado en la economía. Entonces, digamos que este tema de disminución de capital es básicamente eso. Lo que se dice es, no me traigan esto siempre a la Superintendencia de Sociedades, básicamente cumpla con las características que le pongo acá. Entonces, usted puede hacer la disminución de capital si la sociedad carece de pasivo externo
o si una vez efectuada la disminución los activos representan no menos del doble del pasivo externo, y si los acreedores sociales aceptan expresamente y por escrito la disminución. Bueno, sigamos, Carlos. Listo. Acá se establecen una serie de reformas a las facultades jurisdiccionales y de supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, primero digamos que se establece un procedimiento administrativo sancionatorio especial de la Superintendencia de Sociedades, y es que se implementa la oralidad. Digamos que la superintendencia tiene un tema, y es que está muy ocupada con todos los asuntos, digamos, de pliegos de cargos por escrito, porque entonces se presentan memoriales, se presentan recursos, se presentan objeciones. Entonces, básicamente lo que pretende con esto la superintendencia es evacuar todos estos procedimientos de manera oral, eh, y, digamos, realizando en una audiencia, pues todo el tema de práctica de pruebas, decisión sobre las pruebas, recursos, etc. Entonces ahí está, digamos, como el flujograma propuesto. Básicamente la Superintendencia de Sociedades puede citar a una parte, y la parte, digamos, puede presentar oralmente sus descargos, se realizará la práctica de pruebas, los alegatos de conclusión, y entonces básicamente todo se evacúa en una sola audiencia. Entonces esto, digamos, también tiene el fin de que los procesos no se demoren pues 3 años, sino que pues se demoren pues máximo, yo diría que 3 meses, pues digamos, cumpliendo pues con todas las normas del debido proceso. Sigamos, Carlos. Igualmente, digamos que hay una reforma al procedimiento sancionatorio por incumplimiento de órdenes, que se establece que cuando se da una orden, digamos que la parte que recibe la orden debe eh, acreditar digamos, que dio cumplimiento a la misma, o explicar por qué no. Es como el sistema de cumpla o explique, ¿cierto? Porque es que de lo contrario le tocaba a la Superintendencia de Sociedades, pues, mirar, oiga, usted sí cumplió, yo le di una orden, usted sí la cumplió, ¿por qué no la cumplió? Entonces, papel va, papel viene, y entonces esto se volvía un tema pues de unas comunicaciones de nunca acabar. Entonces, realmente ese es un procedimiento una reforma al procedimiento de otorgamiento de órdenes que también se establece aquí en este proyecto. Dale, Carlos. Bueno, y aquí básicamente lo que se hace es que se adiciona el Código General del Proceso, el artículo 25, con todas las nuevas facultades jurisdiccionales que tiene la Superintendencia de Sociedades, muchas de las cuales pues son estableciendo las funciones que este mismo proyecto de ley crea. Entonces, todo el tema de opresión a los asociados minoritarios, esto es pues, digamos que fruto de este mismo proyecto de ley. El tema de la responsabilidad del asociado controlante por conflicto de intereses, también digamos que lo trae este mismo proyecto de ley. Y genera como una especie de fuero de atracción. Lo que quiere la superintendencia es que nunca se entienda que la superintendencia no tiene facultades suficientes para conocer un determinado asunto litigioso que verse sobre materias societarias. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el tema de la prescripción extintiva de las acciones, que es un tema muy nuevo que se ha venido discutiendo y que han venido dándose fallos digamos, de los jueces civiles del circuito respecto de eso, de si un accionista que no ejerce sus derechos económicos y políticos por determinado tiempo, esos derechos pueden prescribir, digamos, no a favor de nadie, porque no es una prescripción adquisitiva, sino que es una prescripción extintiva.
Y digamos que los jueces civiles del circuito ya han, digamos, adoptado la tesis de que sí, de que eso prescribe, muy de la mano, digamos, de la doctrina de la superintendencia financiera y de la superintendencia de sociedades, pero la superintendencia de sociedades no puede conocer esos casos. ¿Por qué no puede conocer esos casos? Porque sus facultades son regladas. Es decir, solamente puede conocer de ciertos casos. Entonces, incumplimiento de acuerdos de accionistas, impugnación de decisiones sociales, etcétera, etcétera. Pero esto lo que trae, digamos, que es como una especie de fuero de atracción general, donde se dice que todos los asuntos societarios pues serán de conocimiento de las superintendencias de sociedades. Dale, Carlos. Bueno. ¿Qué más tiene? Existe un capítulo sobre el fortalecimiento patrimonial de las sociedades, donde se establece que las sociedades del Código de Comercio pueden emitir y pueden tener diversas clases y series de acciones. Es, digamos, la aplicación de las normas que rigen la sociedad por acciones simplificada, pero digamos a las demás sociedades. Entonces, por ejemplo, eh, se preguntará, se preguntará uno, bueno, ¿y por qué una sociedad anónima no puede tener, por ejemplo, unas acciones con voto múltiple, como si lo puede tener en las SAS? Entonces, digamos, la respuesta a eso básicamente es una respuesta histórica y es que la sociedad anónima era la sociedad, era la figura societaria para las grandes corporaciones, para los grandes proyectos industriales. Entonces, todas las grandes sociedades de Colombia tenían esa estructura, que era una estructura pesada, tenía que tener junta directiva, tenía que tener revisor fiscal, eh, bueno, en fin. Pero las normas que rigen la sociedad anónima son, están en el Código de Comercio. Entonces, digamos que cualquier inversionista que se meta en una sociedad anónima, pues digamos que los estatutos no pueden decir nada muy diferente a lo que dice la ley, ¿cierto? Pues podrán reglamentar algunas cosas, extenderse un poco sin contradecir la ley, pero los derechos están en el Código de Comercio. Y eso es una seguridad grande para el accionista minoritario. Ahora, con esta disposición, eso sería un poco más relativo, porque si una sociedad anónima puede emitir acciones con voto múltiple, pues el accionista minoritario tiene que tener mucho cuidado en dónde se mete, ¿cierto? Tiene que tener mucho cuidado de mirar los estatutos, de que tenga una especie de veto, pero también si ejerce ese veto, le podrán decir que está haciendo un abuso de su derecho de voto porque no lo está ejerciendo, digamos, en interés de la sociedad. En fin, este es un tema complicado. Este es un tema complicado. Tiene, digamos, eh, pues tiene una buena intención, que es flexibilizar esto, pero yo creo que digamos, el atractivo de los, digamos, para los minoritarios de pertenecer a una sociedad del Código de Comercio es que saben exactamente cuál es el agua que los moja, ¿cierto? Y por eso digamos que está pactado que, pues que la transformación de un tipo societario del Código de Comercio a una SAS tiene que ser por unanimidad de las acciones suscritas de la compañía y viceversa. Entonces este tema me parece complicado de aplicar. Y por último, están los plazos y porcentajes para la suscripción y pago del capital, que se establece que se extienden a 5 años, contados a la fecha de la suscripción, y eso digamos que sí tiene todo el sentido, pues es decir, para efectos de que no quede eh, circunscrito pues a las normas de pago de capital que están en el Código de Comercio, que pueden ser pues digamos muy cortas en ciertos casos. Entonces se hace digamos una aplicación genérica pues de estas normas de las SAS, inclusive se extienden más, porque en las SAS son 2 años y se extiende hasta 5 años. Dale, sigamos, Carlos. Bueno, y por último, lo que quiere la norma es incorporar como legislación permanente estos 2 decretos legislativos, 560 de 2020 y el 772 del 2020,
que crean los mecanismos, digamos, de insolvencia para superar la crisis del COVID, ¿cierto? Entonces, crean la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización, los, digamos, todos los mecanismos ante la Cámara de Comercio para negociar acreencias, las liquidaciones simplificadas. Esto, pues digamos que ha tenido muy buenos resultados y digamos que ha descongestionado de forma significativa la Superintendencia de Sociedades. Entonces lo que se quiere es adoptar esto como legislación permanente. Ustedes saben que el artículo 213 de la Constitución dice que los decretos legislativos pues tendrán una vigencia limitada en el tiempo, solamente pueden durar, digamos, mientras exista la emergencia o pueden ser prorrogados por 90 días más. Entonces, lo que quiere, pues, digamos, la Superintendencia de Sociedades en este caso, lo que quiere es que esto se extienda hasta el 2025 y que no se requiera que el origen de la insolvencia esté relacionado con el estado de emergencia económica, social y ecológica. Es decir, que no necesariamente la causa de la emergencia sea el COVID, sino que sea cualquier otra causa, pero que puedan acudir pues a los mecanismos como el NEAR, el PRES, la liquidación abreviada. Entonces me parece que esa es una buena decisión que podría tomar el Congreso en ese sentido. Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos. Si quieren, abramos a preguntas y miramos a ver qué dudas hay en el público. Bueno, Esteban, Carlos, muchísimas gracias. Recibimos una pregunta hace un rato de Viviana Parra. No sé si la respondiste. Dice, buenos días, ¿el proyecto hace alguna referencia al tema de recompra o readquisición de acciones? No, no hace no hace ninguna referencia a eso. Que inclusive, pues digamos que es un tema que se ha venido discutiendo y es si yo creo que es un tema bien interesante porque es que, a ver, la readquisición de acciones tiene que darse con, digamos, contrautilidades de periodos pasados. Es decir, la compañía tiene que tener utilidades para efectos de poder realizar esa recompra. Entonces, digamos que eso frustra pues muchas readquisiciones. Luego la Superintendencia de Sociedades saca una serie de conceptos, dentro de ellos pues un concepto muy interesante que dice que la readquisición de acciones puede hacerse a título gratuito, mejor dicho, que un accionista puede donar las acciones que tiene a la misma sociedad y que obviamente pues al ser una donación, al ser una operación que no es, digamos, una operación onerosa, pues no habría que afectar las reservas de utilidades de periodos pasados. Entonces, realmente, esto sí debería tener una regulación legal, porque es que, digamos que en este momento, ¿qué se tiene? Pues se tiene unos conceptos, ahí está la guía de prima de emisión y de readquisición de instrumentos de patrimonio de la Superintendencia de Sociedades que regula ese trámite, la readquisición de acciones, digamos, a título gratuito, pero digamos que eso no deja de tener muchas dudas, eso no deja de tener muchas dudas. También hay eh, posiciones respecto de los efectos fiscales de una operación de estas. Entonces yo creo que eso sí sería muy bueno regularlo, pero no está en este proyecto. Perfecto, muchas gracias. Les recuerdo a todos los participantes que el chat está abierto para recibir sus preguntas y comentarios, y mientras tanto les recuerdo también que enviaremos la presentación a los correos electrónicos registrados a través de AmCham. Allí les enviaremos también información de contacto para que puedan acceder a los doctores Sanín y Lemos para que los contacten en caso pues, de ser requerido. Si no tenemos más preguntas por el momento, entonces procedo a dar cierre a esta conferencia. Juan Esteban, Carlos Alberto, es un gusto tenerlos con nosotros aquí hoy. Gracias por toda la información. De verdad es bastante valioso poder tener estos análisis, no solamente para las empresas, sino para los ejecutivos que trabajan en ellas para sus labores diarias. Feliz día para ustedes, feliz día a quienes nos acompañaron y espero tenerlos por aquí en una próxima ocasión.
Bueno, Juan Guillermo, muchísimas gracias a ti, a AmCham, a todos los asistentes. Y claro, cualquier pregunta, pues ahí están nuestros correos electrónicos, entonces estaremos pues muy atentos a resolverla. Gracias, Juan Guillermo. Gracias. Gracias a todos los asistentes. Entonces, te mando la presentación en unos minutos para que la envíes entonces a los correos registrados. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego todos. Que estén Feliz bien. día para todos.